Bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro y a nuestra tertulia sobre derecho constitucional, sobre argumentación jurídica, argumentación constitucional. Sobre la argumentación, el profesor Atienza señala que las características de las constituciones contemporáneas y del constitucionalismo explican el hecho de que la apelación a la Constitución, a alguna de sus normas, valores o principios, juega un papel destacado en muchos tipos de argumentaciones, en las que tienen que ver con la aplicación judicial del derecho, pero también en las dirigidas a la producción legislativa de normas y en general en todas las argumentaciones de tipo práctico, aunque no pueden considerarse de carácter jurídico, sino más bien de naturaleza moral o política. Por lo demás, la referencia a la Constitución puede o no operar como un argumento de autoridad, y en este sentido la argumentación para modificar una Constitución o crear una nueva puede considerarse evidentemente como un tipo de argumentación constitucional. De manera que el anterior sería un sentido amplísimo de argumentación constitucional y obviamente de dificultoso manejo. Podría entonces pensarse en delimitar un sentido más estricto que incluya únicamente, por ejemplo, la argumentación específicamente jurídica. Pero esto no deja de ser problemático, por un lado porque no es nada obvio que se pueda efectuar una distinción, al menos una distinción nítida, entre argumentación jurídica y de naturaleza moral y política. Es más, es una de las tesis más características de los autores constitucionalistas. Y por otro lado, porque la argumentación constitucional de carácter jurídico quizás diste de ser una categoría homogénea. Parece razonable pensar que no es exactamente el mismo el uso argumentativo de la Constitución que hacen los legisladores y la que realizan los señores jueces, ni tampoco el que realiza un juez ordinario o un juez constitucional. Pero, en todo caso, analizar las especificidades de la argumentación constitucional requiere de algunas aclaraciones previas sobre qué quiere decir argumentar y desde qué perspectivas se puede ver una argumentación. Argumentar o razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. Esta actividad puede ser muy compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos que pueden ser parciales, conectados entre sí de muy variadas formas. A manera de ejemplo, se presenta por el profesor Atienza el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional Español de junio 18 de 1999, en el que se discute la constitucionalidad de la ley de reproducción humana asistida, que es una técnica de tratamiento de la esterilidad o infertilidad que conlleva
una manipulación de gametos, inseminación artificial, fecundación in vitro, microinyección espermática, cultivo de embriones. Son formas de esa reproducción asistida. En la ley se plantean y recogen numerosos argumentos parciales. Así, el Tribunal Constitucional Español entiende que la ley de reproducción humana asistida en su conjunto no vulnera la reserva de la ley orgánica, porque el artículo 15 de la Constitución Española señala que todos tienen derecho a la vida y se refiere a todos los nacidos, de manera que la ley no desarrolla ese derecho fundamental. Lo que regula son técnicas de reproducción referidas a momentos previos a la formación del embrión humano y, en consecuencia, no es necesario que adopte la forma específica de ley orgánica, es decir, leyes que exigen la mayoría absoluta del Congreso. Que permitir a la mujer decir libremente la suspensión de un tratamiento de reproducción asistida no afecta el contenido esencial del derecho a la vida, ni supone admitir tácitamente un nuevo supuesto de aborto, ya que esa decisión solo puede tomarla hasta el momento en que se haya producido la transferencia de embriones al útero materno. O que permitir la fertilización de cualquier mujer con independencia de que el donante sea su marido o el hecho de que esté o no vinculada matrimonialmente, no vulnera el núcleo esencial de la institución familiar, ya que la familia en su sentido jurídico no coincide con la familia natural, y la familia protegida constitucionalmente no es únicamente la familia matrimonial. Todos estos argumentos y muchos otros que cabe encontrar en esa sentencia, señala el maestro Atienza, constituyen una misma argumentación, porque se inscriben dentro de un proceso que comienza con el planteamiento de un problema, si la ley es cuestión constitucional o no, y termina con una respuesta básicamente, que la ley es constitucional. De manera que podemos distinguir entre la argumentación en su conjunto, cada uno de los argumentos de que se compone, y los conjuntos parciales de argumentos, que son líneas argumentativas dirigidos a defender o combatir una tesis o una conclusión, bien tenga carácter intermedio o final. Así, el primero de los argumentos recogidos forma una línea con varios otros dirigidos, todos ellos a probar que la ley en cuestión no vulnera la reserva de la ley orgánica, y esa tesis unida a que la ley de reproducción asistida tampoco contradice aspectos concretos de la Constitución española, es lo que lleva al Tribunal Constitucional Español a declarar la constitucionalidad, con excepción de un apartado de la ley de escasa trascendencia. Embarcarse en una actividad argumentativa significa aceptar que el problema de que se trata, problema que hace surgir la argumentación, ha de resolverse mediante el intercambio de razones, y que esas razones se hacen presentes por medio del lenguaje oral, del lenguaje escrito. Argumentar supone renunciar al uso de la fuerza física o de la coacción psicológica como medio de resolución de los problemas. Además, una argumentación consta de ciertas unidades básicas. Los argumentos en los que pueden distinguirse premisas, enunciados de los que se aparte, y también conclusiones, enunciados a los que se llega, y que son evaluables según ciertos criterios que permiten calificar la argumentación y los argumentos como válidos, sólidos, persuasivos, falaces,
incorrectos, correctos, legales, constitucionales, etc. No existe, sin embargo, una única forma de entender y estudiar la argumentación y los argumentos. Sin entrar en muchos detalles, podríamos distinguir tres concepciones o aproximaciones a las que cabría denominar respectivamente formal, material y pragmática, y que vienen a ser tres interpretaciones distintas de los elementos comunes a los que se acaba de hacer referencia. La concepción formal, el ejemplo paradigmático, pero no único, la de la lógica deductiva estándar, ve la argumentación como una serie de enunciados sin interpretar, en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión. Responde al problema de si a partir de enunciados, o sea, de premisas, de tal forma se pueden pasar a otros, conclusiones, de una determinada forma. Los criterios de corrección vienen dados por las reglas de inferencia y lo que suministra son esquemas, formas de los argumentos. No hay por qué considerar que tales esquemas sean sólo de tipo deductivo. Un argumento puede tener una forma inductiva, probabilística, abductiva, etc. Pero la deducción juega, por así decirlo, un papel modélico porque, primero, en los argumentos de forma deductiva, si las premisas son verdaderas, entonces también lo será necesariamente la conclusión. Esto es, en ellos la forma lógica es el único criterio de control, mientras que en los otros tipos de argumentos la corrección o solidez de los mismos depende también de otros criterios. Segundo, los argumentos no deductivos pueden controvertirse siempre en deductivos si se les añade ciertas premisas, de manera que los esquemas deductivos pueden usarse al menos hasta cierto punto como mecanismos de control. ¿En qué medida es plausible la premisa que hace falta añadir para que tal argumento sea deductivamente válido? Autores como Klug, Kalinowski, Alchureón, Bulgin, Tarmelo o Weinberger han hecho contribuciones significativas a la teoría de la argumentación jurídica que obedece a este enfoque, repito, a la concepción formal. Para la concepción material, lo esencial no es la forma de los enunciados, sino aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos, los hechos naturales o instituciones a los que se refieren. Responde al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer, y consiste por ello esencialmente en una teoría de las premisas, de las razones para creer en algo o para realizar o tener la intención de realizar alguna acción. Sus criterios de corrección no pueden, por ejemplo, tener un carácter puramente formal. Lo esencial consiste en determinar, por ejemplo, en qué condiciones tal tipo de razón prevalece sobre la otra, y esos criterios no constituyen reglas de inferencia en el sentido de la lógica formal, sino que, como ocurre con las reglas del método científico, dependen cómo es o cómo debe ser el mundo. La obra de Dworkin, Raz, Nino o Summers son ejemplos de este tipo de concepción.
Finalmente está la concepción pragmática, que contempla la argumentación como un tipo de actividad, una serie de actos del lenguaje, dirigidas a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otro u otros para llegar a algún acuerdo respecto a cualquier problema teórico o práctico. El éxito de la argumentación depende de que efectivamente se logre la persuasión o el acuerdo del otro respetando ciertas reglas, mientras que en la concepción material y en la formal, la argumentación puede verse en términos individuales. En la concepción pragmática, la argumentación es necesariamente una actividad social. Dentro de la concepción pragmática se pueden distinguir a su vez dos enfoques. Uno es el de la retórica, concentrado o centrado en la idea de permitir a un auditorio la forma de persuadirlo en la argumentación y asume un papel básicamente estático. Y el otro es el de la dialéctica, en el que la argumentación tiene lugar entre participantes que asumen un rol dinámico. Entre ellos hay una interacción constante, creativa, dinámica, prospectiva. La concepción de la argumentación de Perelman y la de Toulmin vienen a representar precisamente el punto de vista retórico y el dialéctico. Ahora bien, las argumentaciones realmente existentes no obedecen en general a uno solo de estos tipos puros, sino que consisten más bien en una combinación de elementos provenientes de esos tres enfoques. El razonamiento jurídico es un buen ejemplo de ello, pues cada una de esas tres concepciones parece estar internamente o íntimamente conectada con algún valor básico de los sistemas jurídicos. Por ejemplo, la certeza. Con la concepción formal, basta con recordar como para Weber la racionalidad formal del derecho moderno iba ligado al uso de procedimientos lógicos deductivos en la aplicación del derecho. El tema de la verdad y la justicia con la concepción material y la aceptación y el consenso con la concepción pragmática. El ideal de la motivación judicial podría expresarse por ello diciendo que se trata de poner las buenas razones en la forma adecuada para que puedan verse como el resultado de un diálogo racional y resulten persuasivas. Aunque la argumentación jurídica, hablando en general, puede verse como una combinación peculiar de elementos provenientes de esas tres concepciones o dimensiones de la argumentación, eso no quita que dentro de la misma puedan distinguirse diversos campos, diversas perspectivas, en los que una u otra de estas concepciones juega un papel preponderante. Por ejemplo, la argumentación de los abogados parece ser esencialmente de carácter dialéctico, cuando se contempla desde la perspectiva de la lucha que tiene lugar entre las partes que defienden intereses contrapuestos, y también retórico, si se ve con las discusiones dirigidas a persuadir al juez o al jurado en relación con determinadas tesis. La concepción formal se presta bien para dar cuenta del trabajo de algunos teóricos del derecho que centran en las sentencias de los jueces vistas no como actividad sino como resultado. El texto mismo de carácter teórico y descriptivo, y la concepción material podría considerarse que constituye el núcleo de la argumentación, la justificación que llevan a cabo los jueces. Lo que puede llamarse teoría estándar, la teoría estándar de la argumentación jurídica, viene a ser una combinación de elementos de tres enfoques o concepciones, como los hemos señalado. Como además una característica de esa teoría es que se centra en la justificación de las decisiones llevadas a cabo por los tribunales de instancias superiores
El arsenal conceptual por ella construido es obviamente aplicable a la argumentación constitucional de carácter judicial. En lo esencial, la teoría de la argumentación ahí contenida viene a decir lo siguiente: la argumentación jurídica, y en particular la judicial, es obviamente un tipo de argumentación práctica. Al sentir del profesor Joel Melgarejo, es una argumentación de carácter subjetivo. Explicar una decisión significa mostrar las causas, las razones que permiten ver en una decisión determinadas situaciones como efecto de esas causas. Es lo que el maestro Adolfo Alvarado Belloso llama la justificación precisamente de la sentencia dentro de la propuesta de Código Único Procesal No Penal para América Latina. Justificar una decisión, por el contrario, supone mostrar las razones que permiten considerar la decisión como algo aceptable. En los dos casos se trata de dar razones, pero la naturaleza de las mismas es distinta. Por ejemplo, cabe perfectamente que se pueda explicar una decisión que sin embargo resulte injustificable, y los jueces del Estado de Derecho tienen en general la obligación de justificar, pero no de explicar sus decisiones. Motivar las sentencias significa pues justificarlas, y para lograrlo no cabe limitarse a mostrar cómo se ha producido una determinada decisión. Es decir, no basta con indicar el proceso psicológico, sociológico, etcétera, que lleva la decisión al producto final, sino que, sin embargo, justificar y explicar son operaciones o conceptos distintos, pero conjugados, del mismo modo que las cuestiones de justificación juegan un papel en la explicación. En muchos casos lo que explica que un juez haya tomado una determinada decisión es, al menos hasta cierto punto, que él la considera justificada. La explicación de las decisiones facilita también la tarea de la justificación, es decir, las posibles razones justificativas aparecen así, en forma más explícita, más nítida, más transparente para las partes, para la sociedad, para quien haga la lectura o el estudio de una sentencia. Sea como fuere, la justificación de las decisiones judiciales tienen características distintas según se trate, para algunos, de casos fáciles o de casos difíciles. En relación con los casos fáciles, cuando no existen problemas en relación con ninguna de las premisas normativas o fácticas, justificar significa simplemente construir una deducción, un silogismo. A ese tipo de justificación se le suele llamar justificación interna o justificación de primer nivel, y podría decirse que es siempre una operación necesaria. En materia de la praxis judicial colombiana, pues es lo que los operadores de justicia, escribientes y asistentes judiciales, muchos secretarios llaman las sentencias de cajón. No es, sin embargo, siempre suficiente, porque además de casos fáciles, en el derecho existen también casos difíciles, dado que en el esquema del que se parte el silogismo judicial existe una premisa normativa y otra fáctica. Las dificultades pueden venir de una u otra. Esto es, puede haber casos difíciles por razones normativas o por razones de hecho. En el primer supuesto, a su vez, se pueden tratar problemas de relevancia, cuando existen dudas sobre si hay o sobre cuál es la norma aplicable al caso, o de problemas de interpretación, cuando las dudas se refieren a cómo ha de entenderse alguno de los términos que figuran en las normas aplicables. Y en el segundo supuesto puede tratarse de problemas de prueba, que se plantean a propósito de si ha tenido o no lugar determinado hecho o problema de calificación, que surgen cuando las dudas afectan así a un determinado hecho que no se discute.
cae o no bajo el campo de la aplicación de un determinado concepto que aparece en la norma. En los denominados casos difíciles, los que llegan a los tribunales constitucionales son esencialmente problemas de interpretación, pero las anteriores dificultades pueden darse combinadas entre sí en formas muy complejas. Al anterior hay que añadir un segundo tipo de justificación, la justificación externa, o la que se conoce como de segundo nivel. En este caso, el razonamiento deductivo sigue jugando aquí un papel importante, pero limitado. A los criterios de la lógica hay que añadir otros que, pensados sobre todo en relación con la premisa normativa, integran lo que suele llamarse la razón práctica que hemos venido trabajando. McCormick, por ejemplo, la sintetiza en los principios de universalidad, consistencia, coherencia y aceptabilidad de las consecuencias. La universalidad implica que si en las circunstancias C se ha tomado la decisión de, entonces siempre que se den esas mismas circunstancias u otras esencialmente semejantes, deberá decidirse en la forma de. Esto es lo que se conoce verbigracia como sentencias de unificación, como por ejemplo precedentes constitucionales o precedentes legales en sentencias de cierre de los órganos o cortes supremas. El principio de consistencia enuncia simplemente la prohibición de utilizar premisas contradictorias y se diferencia de la coherencia porque este último principio se refiere a la no contradicción analógica. Por ejemplo, la interpretación de la norma tiene que ser conforme a la más conforme con los principios y valores del sistema. Finalmente, las consecuencias son vistas no en términos empíricos o sociales, sino normativos, de manera que lo que se evalúa son las consecuencias lógicas que tendrá la decisión en relación con una serie de valores como son la justicia, la equidad, el bien común, la conveniencia pública. Amigos, en este momento hacemos un pare importante para continuar luego y no olviden que es con mucho cariño, con mucho gusto que venimos en esta tertulia sobre derecho constitucional. Hasta una próxima oportunidad.